Amén. Vamos a ponernos de rodillas y vamos a comenzar con una palabra de oración para nuestro estudio de este día. Los invito, hermanos, a ponernos de rodillas para buscar a Dios en oración y así comenzar nuestro estudio de este sábado, día santo del Señor. Amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos. Aquí colocados de rodillas, Señor mi Dios, por fe nos presentamos delante de tu presencia, suplicándote que coloques sobre nosotros tu manto de justicia y que nuestra oración pueda llegar hasta el lugar santísimo donde estás intercediendo por tu pueblo. Te ruego y te suplico, Señor, que envíes a el Espíritu Santo para que nos convenza de toda verdad y nos lleve a un arrepentimiento y a una verdadera conversión. Te ruego y te suplico, Señor mi Dios, que en este estudio que estaremos presentando el día de hoy, nos haga reflexionar y nos haga avanzar hacia el camino del lugar santísimo y que entremos por fe ahí en tu presencia. Y que nos hagas ver cuál es nuestra condición, nuestra realidad, para que podamos estar de pie delante de tu presencia. Te ruego y te suplico también, Señor, que usted tome el control de los medios de comunicación para poder impartir este mensaje y puedan llegar a muchos pueblos, a muchas naciones, a muchas tribus y a muchas lenguas. Así pues, Señor, pon ese carbón encendido en mis labios para poder compartir tu palabra. Todo esto te lo pedimos y te lo suplicamos en el precioso y bendito nombre de tu Hijo, nuestro querido y amado Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a estudiar el día de hoy esta presentación que ustedes están mirando ahí en su pantalla y vamos a analizar los peligros del actual falso sacerdocio. Es un tema que necesitamos ver para que miremos que hay un peligro muy grave de tener un falso concepto de un falso sacerdocio. La Biblia nos dice en el libro de Deuteronomio, donde los quiero invitar, capítulo 18, Deuteronomio capítulo 18, versículo 15. Deuteronomio capítulo 18 y el versículo 15. La Biblia dice, hablando de una profecía que se cumplió. Deuteronomio 18:15 dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Versículo 16, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Versículo 17, y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Versículo 18, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará
todo lo que yo le mandare. Y sucederá que cualquiera que no escuche mis palabras que él ha de hablar en mi nombre, yo lo llamaré a cuentas. Esos versículos que acabamos de leer se están refiriendo a nuestro Señor Jesucristo como profeta. Y la Biblia nos enseña que Cristo tiene diferentes funciones en el plan de la salvación. Uno de ellos es que Él es profeta. Otro ministerio que tiene nuestro Señor Jesús es lo que dice Salmos capítulo 110. Salmos capítulo 110. Y vamos a ir al libro de Salmos en el capítulo 110, versículo 1 en adelante. Salmos capítulo 110, versículo 1 en adelante. Y dice así: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo estará dispuesto en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Otro ministerio que va a tener nuestro Señor Jesús es que Él va a ser rey. Miren lo que dice el versículo 6. Juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, herirá la cabeza en muchas tierras. Y hay otro ministerio que tiene nuestro Señor Jesús, que es el del versículo 4. Miren lo que dice el versículo 4. Juró Jehová y no se arrepentirá. ¿Y qué dice la Biblia? Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Qué otro ministerio tendría nuestro Señor Jesús en el plan de la salvación? Sacerdote. Por eso cuando nosotros vamos y miramos aquí los peligros del actual falso sacerdocio, vamos a encontrar nosotros que nuestro Señor Jesús fue profeta, es sumo sacerdote y será rey. Cuando nosotros miramos, vamos a recordar nosotros que su ministerio sumo sacerdotal, que comenzó en el año 1844 al sonido de la séptima trompeta. En 1844 nos dice la palabra de Dios que Apocalipsis capítulo 10 y el versículo 7, que en la voz del séptimo ángel, cuando él comenzare a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado. Y en los días de la voz del séptimo ángel, o en los años de la séptima trompeta, el misterio de Dios será consumado. Y a saber que ese misterio de Dios se va a consumar cuando se termina el fuerte pregón. Ese fuerte pregón va acompañado de los 3 mensajes angelicales de Apocalipsis 14, versículos del 6 al 12. Y su culminación es el mensaje del cuarto ángel. Cuando termine el fuerte pregón en la séptima trompeta, se va a cerrar
la gracia. Así como se cerró la gracia en los tiempos de Noé. Así como se cerró la gracia en los tiempos de Sodoma y de Gomorra. Así de igual manera se cerrará la gracia cuando termine el fuerte pregón de Apocalipsis capítulo 18. Cuando se cierre la gracia, habrán quedado decididos los casos de toda la raza humana. Unos habrán sido y habrán quedado registrados sus nombres en el libro de la vida, mientras que otros nombres habrán sido borrados de ese libro. Entonces comenzarán a caer las 7 postreras plagas, que están dirigidos especialmente para un grupo de personas, comenzando con la primera plaga. Miren lo que dice el libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 14, estas plagas van dirigidas especialmente a aquellos que rechazaron el sello del Dios vivo. Y miren lo que dice el versículo 9, Apocalipsis 14, 9. Y el tercer ángel lo siguió diciendo en alta voz: si alguno adora, ¿a quién? A la bestia. ¿Y a quién más? Y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano. ¿Qué dice el versículo 10? Él también beberá, ¿de qué cosa? Del vino de la ira de Dios. ¿Y qué es la ira de Dios? La ira de Dios, nos va a decir la Biblia en el capítulo 15, versículo 1. Apocalipsis 15:1 nos va a decir qué es la ira de Dios. Y vi en el cielo otra señal, grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras. ¿Y cómo termina el versículo, hermanos? Porque en ellas, ¿qué es? Es consumada la ira de Dios. Así que, ¿qué es la ira de Dios? Las 7 postreras plagas. ¿Y hacia quién van dirigidas esas plagas? Regresemos a Apocalipsis 14 y versículo 9. A los que adoran a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, recibirán las 7 postreras plagas. Por eso cuando termina el cierre de la gracia, las 7 postreras plagas están dirigidos a estos impíos que decidieron recibir la marca de la bestia, que decidieron adorar la imagen de la bestia y que decidieron colocarse la marca en su frente o en su mano. Caen la ira de Dios, que es vaciada pura en el cáliz de su ira. La séptima trompeta culmina y termina al final del milenio, cuando Dios hace descender fuego del cielo. Pero hay algo que nos incumbe a nosotros. Y ese algo es lo que ocurre entre medio de la séptima trompeta. Y lo que nos incumbe a nosotros es exactamente lo que hace el sumo sacerdote cuando se cierra la gracia. Ahí es donde nos vamos a centrar ahora, de aquí en adelante.
en ese acto que va a hacer este sumo sacerdote. En la terminación de la purificación del santuario celestial. Ahí nos vamos a centrar, porque durante esta presentación vamos a analizar el falso sacerdocio que está actualmente introduciéndose en el adventismo. Y vamos a mirar que en este falso sacerdocio tiene que realizarse algo en lo cual nosotros estamos incluidos. La Biblia nos va a decir en el libro de Apocalipsis, capítulo 10, que es donde estamos centrados, de la séptima trompeta. Apocalipsis capítulo 10, y leemos el versículo 7. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Y nosotros en nuestro estudio pasado miramos qué es el misterio de Dios. En una declaración que nosotros colocamos ahí del pastor Urias Smith, nos dice que la consumación de este misterio es la predicación del evangelio a los gentiles. Pero esa predicación del evangelio a los gentiles tiene que hacer algo, hermanos. Y es lo que está subrayado en amarillo. Miren lo que tiene que hacer el evangelio. Su culminación sería, del misterio de Dios, el cierre del evangelio con el fuerte pregón. Y ahora miren lo que está subrayado en amarillo. La consumación de la obra para la cual fue diseñado. ¿Saben cuál es la culminación del misterio de Dios en nosotros? ¿Saben ustedes que el evangelio tiene que hacer algo en nosotros? Mientras en el cielo, en el santuario celestial, se está terminando el cierre de la gracia, la consumación del misterio de Dios. Mientras en el cielo el sumo sacerdote está por soltar el incensario, aquí en la tierra está por terminarse la gracia. Pero algo que no miramos la semana pasada es que aquí también tiene que estar ocurriendo algo. En el cielo se está el sumo sacerdote por soltar el incensario. En la tierra está por cerrarse la puerta de la gracia. Y en el corazón está por consumarse el carácter de Dios en sus criaturas, en sus hijos. Hay tres cosas que ocurren en el mismo momento. En el cielo, en la tierra y en sus hijos. Por eso, contestando esta pregunta, ¿cuál es el resultado final de la obra del evangelio en nosotros? En nosotros. Para contestar esa pregunta, vamos a mirar nosotros un párrafo de este libro emocionante que se llama El camino consagrado a la perfección. Y estaremos analizando 3 capítulos de este libro. El capítulo 14, el capítulo 15 y el capítulo 16. Y miren lo que nos dice este librito en el capítulo 15. Dice así:
la purificación del santuario y la consumación del misterio de Dios, ¿qué dice ahí? Son coincidentes en el tiempo. Es decir, lo que ocurre en el cielo ocurre ¿en dónde? En la tierra. ¿Y en dónde más ocurre? En el corazón del hombre. Miren qué más sigue diciendo. Y están tan estrechamente relacionados que constituyen una identidad práctica. ¿En qué cosa? En carácter y alcance. Y miren cómo remata. En la figura del verdadero o santuario visible, la sucesión de los servicios formaba un ciclo que se completaba anualmente. Y la purificación del santuario era la consumación de ese servicio anual figurativo. Y miren lo que dice este párrafo. Esa purificación del santuario, ¿en qué consistía, hermanos? Consistía en la limpieza y eliminación del santuario de las inmundicias de los hijos de Israel y de sus rebeliones y de todos sus pecados que mediante el ministerio sacerdotal habían sido llevados al santuario durante el año. Así que, ¿qué es lo que está haciendo el sumo sacerdote? Está limpiando ¿qué cosa? El santuario. ¿Cuál santuario? ¿El santuario de Jerusalén? ¿Cuál santuario? El santuario celestial. Miren lo que dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos. Vamos a ir al libro de Hebreos. En Hebreos capítulo 8. Hebreos capítulo 8 dice así. Así que la suma de lo que hemos dicho es, ¿qué dice el apóstol Pablo, hermanos? Hebreos 8:1. ¿Qué dice Pablo? Tenemos tal sumo sacerdote, el cual está sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y del verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Ahora miren lo que dice el versículo 3. Porque todos somos sacerdotes, es constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también ¿quién es este? Cristo, nuestro sumo sacerdote, por lo cual Cristo tenga algo que ofrecer. Así que, ¿qué tiene que estar haciendo Cristo en el santuario celestial? Tiene que ofrecer un día de expiación, un día de purificación del santuario, donde se tienen que limpiar todas las inmundicias del pueblo de Israel. Pero miren lo que va a decir esta otra declaración. La consumación de esta obra. ¿Cuál obra? La limpieza del santuario, la purificación del santuario. La consumación de esta obra de y para el santuario, miren lo que está subrayado ahí. Era también la consumación de ¿qué cosa? De la obra de ¿quién? Para el pueblo, ya que en ese día de la purificación del santuario, que era el día de la expiación o reconciliación,
quien no participase del servicio de purificación, ¿mediante qué cosa? ¿Cómo participaba el pueblo? Mediante un escrutinio del corazón, confesión y ¿qué más? Y expulsión de qué cosa? Del pecado, sería cortado definitivamente del pueblo. Es decir, mientras el sumo sacerdote, ¿quién es el sumo sacerdote? Cristo. Mientras Cristo, ¿qué está haciendo en el cielo? Purificando, limpiando el santuario. ¿Qué tiene que estar haciendo el pueblo aquí en la tierra? Tenemos que estar purificando de nuestra mente. ¿Qué cosa? Tenemos que tener un escrutinio del corazón. Tenemos que tener confesión de pecado. ¿Y qué más? Y expulsión del pecado. ¿Saben ustedes que en el día de la expiación se expulsaba a un chivo expiatorio del santuario? Símbolo del pecado, símbolo de Azazel, símbolo de Satanás. Ahora, ¿qué tiene que expulsarse de nosotros? El pecado. Miren cómo lo dibujó y lo ilustró nuestro Señor Jesús en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, refiriéndose a los judíos que decían que tenían por padre a Abraham. Y miren lo que dice. Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 31. Entonces dijo Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y miren lo que contestaron los judíos. Le respondieron: simiente de Abraham somos, y jamás fuimos esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Y miren lo que contesta Jesús. Jesús les respondió: de cierto os digo, todo aquel que hace pecado, esclavo es ¿de qué? Del pecado. Así que en el día de la purificación del santuario, ¿de qué nos quiere hacer libres este sumo sacerdote? Del pecado. Cuando él termine su intercesión en el santuario celestial, ¿qué se debió de haber expulsado de este corazón? El pecado. Cuando se cierre la gracia en la tierra, ¿qué se le habrá cerrado en el corazón del hombre? A Satanás. El pecado. Cuando se cierre la gracia, ya no debe de haber pecado en los hijos de Dios. Miren qué más sigue diciendo la cita. Así, la purificación del santuario, miren lo que dice, afectaba al pueblo y lo incluía tan ciertamente como el santuario mismo. Y cualquiera del pueblo que no participase de la purificación del santuario, y miren la solemne declaración, no siendo él mismo purificado como lo era el santuario de toda iniquidad, transgresión y pecado, era cortado de su pueblo para siempre. Es decir, que en el día de la purificación del santuario habían
gente que no les importaba la purificación del santuario, que no les importaba la expulsión del pecado. Es decir, en ese día de expiación que se celebraba en el 7º mes, que se celebraba el día de la expiación, un día solemne de reconciliación para el pueblo, todo el pueblo de Israel debía estar centrado ¿en qué punto? En la purificación del santuario. Pero habían algunos que no estaban preocupados por la purificación del santuario. Por eso miren lo que dice. ¿Cuál es el resultado final de la obra del Evangelio? Vamos a leerlo en el libro de Efesios. Vamos a ir al libro de Efesios. Ahí nos va a decir cuál es el resultado final del Evangelio. Capítulo 3, versículo 19. Dice aquí, y de conocer qué cosa, el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de qué cosa ahora, de toda plenitud de Dios. ¿Cuál es el resultado final de la obra del Evangelio? Tener el amor de Cristo, la plenitud de Dios en nosotros. Pero ¿saben qué es lo que ha hecho el enemigo? El enemigo ha cambiado el amor de Dios, que es un principio, a un sentimentalismo. Hay una declaración tan clara y tan tangible de lo que es verdaderamente el amor de Dios. Y miren lo que es el verdadero amor hacia Dios. En Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5 y el versículo 2. Miren lo que dice, que es el amor de Dios. Primera de Juan 5, 2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios. ¿Qué dice la respuesta? Y guardamos sus mandamientos. Porque ¿qué es este? El guardar sus mandamientos es el amor de Dios. Que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Así que si alguien les pregunta ¿qué es el amor de Dios en nosotros? ¿Cuál será la respuesta? Guardar sus mandamientos. Ahora, si en la consumación del misterio de Dios se cierra la gracia, termina la purificación del santuario, ¿qué debe de haber ya en el hombre? Purificación del santuario, un guardar los mandamientos de Dios, un tener a Cristo en el corazón. Y cuando eso se logra, miren lo que sigue diciendo Efesios capítulo 2, versículo 22. En quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Cuando guardamos los mandamientos de Dios, ¿quién va a morar en usted y en mí? Cristo va a morar.
Por eso miren lo que dice este otro comentario. Miren lo que dice. La consumación del misterio de Dios es el cumplimiento final de la obra del Evangelio. ¿Y cuál es ese cumplimiento final o esa consumación? Miren lo que es. Y la consumación de la obra del Evangelio es, primeramente, la erradicación ¿de qué? De todo vestigio de pecado y el traer la justicia de los siglos, es decir, Cristo plenamente formado en todo creyente, Dios solo manifestado en la carne de cada creyente en Jesús. Y en segundo lugar, y por otra parte, la consumación de la obra del Evangelio significa precisamente la destrucción de todos quienes hayan dejado de recibir el Evangelio. Así que tenemos dos grupos, unos que recibieron el Evangelio y otros que rechazaron el Evangelio, unos que guardaron los mandamientos de Dios y otros que no lo guardaron. Unos que creyeron que se puede guardar los mandamientos, que se puede amar a Dios, que se puede tener toda la plenitud de Cristo en nosotros. Mientras que otros no creyeron así o dejaron de creer así. Que nunca se puede guardar los mandamientos de Dios y que nunca se guardarán hasta la segunda venida de Jesús, cuando seamos transformados, dicen ellos, al sonido de la trompeta. Miren lo que sigue diciendo. En el servicio del santuario terrenal vemos también que para producirse la purificación, completándose así el ciclo de la obra del Evangelio, debía, primero, ¿qué cosa? Alcanzar su cumplimiento ¿en quiénes? En las personas que participaban en el servicio. En otras palabras, en el santuario mismo no se podía acabar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, ni traer la justicia de los siglos, hasta que todo ello se hubiese cumplido en cada persona que participaba del servicio del santuario. El santuario mismo no podía ser purificado antes de lo que fuera cada uno de los adoradores. Fíjense, para que se realice la finalización del santuario en el cielo, ¿dónde debe de producirse primero la purificación del santuario? En las personas, en nosotros. Por eso cuando se deja caer el incensario, es porque ya el pueblo ya ha sido purificado. Colocamos aquí esta ilustración. Y aquí tenemos a las 12 tribus de Israel. Y ahí tenemos a todo el pueblo de Israel participando en un día de la expiación. Mientras todo el pueblo de Israel en ese día de la expiación están centrados, están con los ojos puestos fijos en el sumo sacerdote, en la obra que está realizando en el lugar santísimo. Cuando el pueblo de Israel ponía sus ojos fijos en el sumo sacerdote, ¿ustedes creen que tenían tiempo para pecar?
¿Ustedes creen que ellos tenían tiempo para pelear? ¿Ustedes creen que ellos tenían tiempo que perder? Cuando todos los ojos de las 12 tribus estaban puestas en el sumo sacerdote, ¿saben en qué estaban pensando ellos? En el momento en que el sumo sacerdote saliera de ese lugar santo de los santos. Ahora les hago la pregunta. Mientras el sumo sacerdote está en el lugar santísimo, ¿cómo estaba el pueblo de Israel? ¿Saben cómo estaba? Miren lo que dice Apocalipsis, capítulo 22, versículo 11. Apocalipsis 22, 11. Nos va a decir cómo estaba el pueblo de Israel en ese día de la expiación. El que es injusto, es decir, aquel que no le importa el día de la expiación, aquel que no le importa lo que hace el sumo sacerdote, aquel que no le importa cuándo el sumo sacerdote va a dejar caer el incensario. Él va a seguir siendo injusto. Sigue diciendo. Y el que es sucio va a seguir ensuciándose. Mientras aquellos que sí tienen los ojos puestos en el sumo sacerdote, ¿qué estaban haciendo ese día? Estaban santos. ¿Y qué más estaban haciendo? Santificándose. ¿Saben ustedes que para llegar a este día, el día de la expiación, ya habían transcurrido 9 días para poder llegar a este día? Y durante esos 9 días, el pueblo se estuvo preparando para este solemne día. El día 10 del 7º mes, el día de la expiación. ¿Y saben por qué ellos se preparaban? Porque si ellos eran encontrados faltos, ¿qué dice la Biblia que ocurría con ellos? Eran cortados del pueblo. Había algunos que no les importaba ser cortados. Y no les importaba la obra que estaba haciendo el sumo sacerdote. Ahora, aquí tenemos otra ilustración. Y ustedes miran aquí lo que es el puro santuario. Les hago la pregunta. ¿Sabían el pueblo de Israel lo que el sumo sacerdote hacía en el lugar santísimo? ¿Lo podían mirar ellos literalmente? No, ellos no lo podían mirar literalmente. Lo único que sabían es que el sumo sacerdote andaba allá. Pero ellos no miraban lo que el sumo sacerdote estaba haciendo. ¿Y saben por qué? Porque el pueblo de Israel lo más que llegaba era hasta aquí, hasta el altar de sacrificio. Hasta ahí era lo más que llegaba. Y a partir de este velo, ellos tenían que mirar por fe la obra que estaba haciendo el sumo sacerdote. Ahora, les hago otra pregunta. El pueblo de Israel sabía cuando el sumo sacerdote dejaba de caer el incensario. Ellos no lo sabían. Ellos no sabían cuando el sumo sacerdote ya había dejado caer el incensario. Y eso es fundamental, hermanos. ¿Saben por qué?
Porque hoy en día se está enseñando que sí se sabe cuando el sumo sacerdote deja caer el incensario. ¿Y saben a qué se le llama eso? Se le llama a colocar una fecha para el cierre de la gracia. Y muchos lo hacen, muchos lo están haciendo y muchos lo seguirán haciendo. Algunos dicen que ya se cerró la puerta de la gracia y colocaron una fecha. Otros seguirán colocando fechas para el cierre de la gracia. Pero colocando esta ilustración aquí, el pueblo de Israel nunca sabía cuando el sumo sacerdote dejaba caer el incensario. Por eso ellos nunca sabían cuando ya se había cerrado la gracia. ¿Saben cuándo ellos sabían? Cuando el sumo sacerdote venía al atrio. Ahí ellos ya sabían que ya el sumo sacerdote había salido. Mientras ellos no sabían, solamente miraban por fe. Ahora miren lo que dice esta otra cita. El santuario no podía ser purificado mientras, ¿qué dice ahí? Se continuase introduciendo en él un torrente de iniquidades, transgresiones y pecados, mediante la confesión del pueblo y la intercesión de los sacerdotes. Es decir, en el día de la expiación, aquí, ¿cuándo se purificaba ese santuario? Cuando todo el pueblo había hecho una obra. ¿Qué había hecho el pueblo? Había dejado de pecar. Cuando el pueblo había dejado de pecar, ¿qué se podía realizar entonces? La purificación del santuario. Les pongo este ejemplo. Cuando alguien se corta una herida grande que necesita ser costurado para sellar, ¿qué se tiene que parar primero para poder costurar? La sangre. Ahora les hago la pregunta. Mientras se sigue sangrando y sangrando, ¿se puede costurar? No, necesita pararse el torrente de sangre. De igual manera, para la purificación del santuario se necesita parar el torrente de estar introduciendo pecado y pecado y pecado en el santuario celestial. Eso es lo que nos está diciendo la cita. Miren lo que dice. La purificación del santuario como tal consistía en la erradicación y expulsión del santuario de todas las transgresiones del pueblo que por el servicio de los sacerdotes se había introducido en el servicio de todo el año. Y miren cómo lo declara en estas palabras tan sencillas. Y ese torrente, ¿qué dice aquí? Debe detenerse en su fuente, en los corazones y vidas de quienes, de los adoradores, antes de que el santuario mismo pueda ser purificado. Se los pongo de esta otra manera, de esta otra ilustración. Cuando usted va a hacer su examen de la ciudadanía, ¿qué tiene que hacer primero?
estudiar, ¿verdad? Y cuando llega a hacer su examen de la ciudadanía, ¿cómo llega usted? Preparado. Cuando se va a ser residente de esta nación, le piden ciertos requisitos que tiene que llenar para luego tener la cita en inmigración. Les hago la pregunta, cuando llegan a esa cita, ¿con qué llegan? ¿Preparados? ¿Con qué? Con todos los documentos que le pidieron. Ahora les hago la pregunta. Para poder tener una residencia en este país, ¿cuál es una de los requisitos y condiciones que debe de tener el solicitante? Una vida recta, un récord limpio. Les hago la pregunta, ¿ese récord limpio se logró en un día? ¿O es que acaso en ese último día usted va a presentar su récord limpio? Sin haberse preocupado días antes o años antes. Así es la purificación del santuario. Debemos de estarnos preparándonos, santificándonos. El que es santo siga siendo santo. Miren qué más sigue diciendo aquí. De acuerdo con lo anterior, lo primero que se efectuaba en la purificación del santuario era la purificación ¿de quién? Del pueblo. Lo que era esencial e imprescindible para la purificación del santuario. Y miren lo que dice subrayado en amarillo. Cuando se detenía en su origen el torrente que fluía hacia el santuario, entonces, y solo entonces, ¿qué dice ahí? Podía el propio santuario ser purificado de los pecados y transgresiones del pueblo. ¿Qué pasa si no detenemos ese torrente? ¿Se puede purificar el santuario? No. ¿Y saben qué es lo que no quiere Satanás? Satanás no quiere que ese torrente pare. ¿Saben por qué él no quiere eso? Porque él sabe que cuando ese torrente pare, el sumo sacerdote deja caer el incensario, viene a la puerta del santuario y coloca los pecados del pueblo sobre él. Eso no quiere Satanás. Satanás no quiere que se coloquen sobre él los pecados del pueblo. Y para eso, ¿saben qué ha introducido? Un falso sacerdocio. ¿Y saben en dónde está ese falso sacerdocio? En la iglesia adventista del séptimo día. Ahí está ya este falso sacerdocio. ¿Y saben en qué consiste ese falso sacerdocio? Me voy a adelantar estas citas. Primero, vamos a ir a Hebreos capítulo 8, versículo 1 y 2.
Hebreos capítulo 8, versículo 1 y 2. Le voy a pedir a Jesse si me da una botellita de agua. Hebreos capítulo 8, versículo 1 y 2. Para mirar primero cuál es el verdadero sacerdocio. Y luego vamos a mirar cuál es el falso sacerdocio. Hebreos 8, 1 y 2. Así que la suma de lo que hemos dicho es: tenemos tal sumo sacerdote, el cual está sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario, del verdadero tabernáculo que el Señor levantó y no el hombre. Miren aquí. Tenemos, ¿qué cosa dice la Biblia? Un sumo sacerdote. Número 2. ¿Quién es este sumo sacerdote? ¿Y cómo es este sumo sacerdote? Vamos a leer el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 1 y 3. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Qué es el Verbo? Dios. Muy bien. Versículo 2. Este era en el principio con Dios. Versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Versículo 14. ¿Qué le ocurrió a este Verbo que era Dios? Y el Verbo fue hecho carne. Y al hacerse carne, ¿qué ocurrió? Y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que nuestro sumo sacerdote es Dios, pero también es carne, se hizo carne. Miren qué más sigue diciendo. Hebreos capítulo 2, versículo 9. Hebreos 2, 9. Dice la Biblia: pero vemos a Jesús coronado de gloria y de honra, el cual, ¿qué dice la Biblia? Fue hecho un poco menor que los ángeles. Así que cuando este sumo sacerdote se hizo carne, ¿cómo fue él? Fue hecho menor que los ángeles. Miren qué más sigue diciendo la Biblia. Por el padecimiento de su muerte, Hebreos 2:9, para que por la gracia de Dios, ¿qué dice la Biblia? Gustase la muerte por todos. Así que este sumo sacerdote, que es Dios y que fue hecho carne y que padeció la muerte. ¿Por qué padeció la muerte? ¿Cuál es la paga del pecado? Muerte. Padeció la muerte porque al ser hecho menor que los ángeles, tenía que morir. Y al padecer muerte fue hecho como nosotros que padecemos muerte. Miren qué más. Segunda de Corintios capítulo 5 y el versículo 15. Vamos a leer. Segunda de Corintios capítulo 5 y el versículo 15.
y por todos murió, para los que vivan, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Así que los que tengan a este sumo sacerdote, ¿qué van a hacer? ¿Van a vivir para ellos o van a vivir para el sumo sacerdote? Van a vivir para el sumo sacerdote. Y miren por qué es que tenemos que vivir para el sumo sacerdote. Filipenses capítulo 2, versículos 7 y 9. Miren por qué es que tenemos que vivir para Él. Filipenses capítulo 2, versículo 9. Del 7 al 9. Sino que se despojó a sí mismo. Cuando usted y yo vivamos para Cristo o para nuestro sumo sacerdote, ¿qué tenemos que hacer? Despojarnos de nosotros mismos. Miren qué más sigue diciendo. Tomando forma de siervo. ¿Qué forma debemos de tomar nosotros? De siervos. Hechos semejantes, ¿qué dice la Biblia? A los hombres. Y cuando nosotros aceptamos a este sumo sacerdote que se nos ha prometido, lo leímos en Efesios, tendremos toda la plenitud de Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Miren qué más sigue diciendo. Y hallado en la condición de hombre, ¿qué dice la Biblia? Se humilló a sí mismo. Los que sirven a este sumo sacerdote, ¿qué deben de hacer? Humillarse a ellos mismos. Pero miren qué más deben hacer. Haciéndose obediente hasta la muerte. Los que viven para este sumo sacerdote, ¿qué tienen que hacer? Obedientes ¿hasta dónde? Hasta la muerte. Miren qué más sigue diciendo. Y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. A los obedientes, ¿qué va a hacer este sumo sacerdote? Los va a exaltar, haciéndolos reyes y sacerdotes. Y miren qué más. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. A estos que viven para este sumo sacerdote, ¿qué va a hacer él? Les va a dar un nombre sobre todo nombre. Un nombre nuevo. Miren qué más. Hebreos 2:10. Vamos a ir ahora a Hebreos 2:10. Porque le era preciso, ¿a quién? A nuestro gran sumo sacerdote. Porque le era preciso aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, habiendo de llevar a la gloria a muchos hijos, perfeccionar por aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¿Por qué tenía que pasar este sumo sacerdote? Por aflicciones. Ahora, ¿saben ustedes qué es lo que hizo el que él tuviera aflicciones? El hacerse carne como nosotros, el padecer aflicciones, era necesario que se hiciera así para podernos entender
en la condición que estamos. Y para podernos sacar de ahí a su luz admirable. Miren qué más sigue diciendo. Hebreos 2:10. 11 ahora. Porque el que santifica, ¿quién es el que santifica? Cristo. ¿Pero qué es Cristo ahorita? Sumo sacerdote. Entonces, ¿qué hace el sumo sacerdote? Santifica. Y los que son santificados, ¿qué dice la Biblia? De uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. ¿Quiénes son los hermanos de Jesús? Los que se santifican. Los que tienen puestos sus ojos en este sumo sacerdote que tiene poder para santificar y poder para erradicar del corazón el pecado. Esos son sus hermanos. Por eso no se avergüenza de llamarlos hermanos. Miren qué más dice la Biblia. Hebreos 2:14. Así que, por cuanto los hijos participaron de ¿qué? De carne y qué más. Y sangre, ¿qué dice la Biblia? Él también participó de ¿qué? De lo mismo. ¿De qué mismo? De carne y sangre. Para destruir por medio de la muerte al que tiene el imperio de la muerte, esto es el diablo. Ahora les hago la pregunta. Nuestro sumo sacerdote ¿fue como nosotros? ¿Participó de lo mismo? ¿Padeció lo mismo? ¿Fue tentado como nosotros? Entonces les hago la pregunta. ¿Puede entendernos? Sí. Porque fue hecho igual que nosotros. Pero ¿saben cuál es el nuevo sacerdocio? Que Él no es igual a usted e igual a mí. Que Él no se hizo igual a nosotros. Ese es el falso sumo sacerdocio que está dentro del adventismo y que muchos enseñan. Miren qué más. Participó de lo mismo, de carne y sangre, dice el apóstol Pablo. Hebreos 2:15 nos dice, tiene poder para librar de qué cosa? De la muerte. ¿Y qué es la muerte? El resultado, la paga del pecado. Entonces, si nos puede librar de la muerte, ¿de qué nos puede librar, hermanos? Del pecado, muy bien. ¿De qué más nos puede librar? De servidumbre. ¿Qué es servidumbre? Pecado. ¿Y de qué más nos puede librar? Completamente del pecado. Por eso miren ahora. Hebreos 2:16 y 18. Vamos a leerlo. Hebreos capítulo 2, versículos 16 y 18. Porque ciertamente no tomó para sí la naturaleza de los ángeles. ¿Qué dice la Biblia? Sino que tomó la simiente de Abraham o descendencia de Abraham. Ahora les hago la pregunta. ¿Abraham era como usted y era como yo? Sí. ¿Y qué descendencia tomó este sumo sacerdote? La de Abraham. Miren qué más sigue diciendo. Por cuanto le era preciso ser, ¿qué cosa? Semejante ¿en qué? Por cuanto le era preciso ser
en todo, en todo, en todo, semejante ¿a quién? A sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Por eso este sumo sacerdote ¿es semejante a nosotros en todo o no lo es? ¿Qué dice la Biblia? Que sí. Pero en la nueva teología adventista, eso no es así. Él no es semejante a nosotros en todo. Y al no ser semejante a nosotros en todo, ¿saben qué ocurrirá? No nos puede entender. No nos puede ayudar. Es como un sacerdote, los cuales no están casados. No pueden entender a aquel que está casado. Porque no sabe qué es tener una esposa. Porque no sabe qué es tener hijos. Porque no sabe qué es tener una familia. Por eso aquel que nunca ha sido borracho no puede entender al borracho. Porque nunca ha sido borracho. Por eso aquel que es drogadicto, solamente uno que ha sido drogadicto lo puede entender. Pero aquel que no ha sido drogadicto no lo puede entender. Por eso aquel que dice, cuando se nos muere un familiar y dice, te entiendo, y si a él no se le ha muerto ese familiar, no nos puede entender. Por eso aquellos que enseñan esta falsa doctrina, lo que están diciendo es que Jesús, nuestro gran sumo sacerdote, que no es igual a nosotros, no nos puede entender. Pero no solamente queda ahí eso. Aquí miramos las dos naturalezas de nuestro gran sumo sacerdote. Es Dios. Y dice, el que fue en forma de Dios, tomó la forma de hombre. El que era igual a Dios se hizo igual al hombre. El que era creador y Señor se hizo criatura y siervo. El que era en semejanza de Dios se hizo en semejanza de hombre. El que era Dios y espíritu se hizo hombre y carne. Se hizo hombre a fin de poder redimir al hombre. Vino al hombre allí donde éste está, para traer al hombre allí donde él estaba y está. ¿Dónde estaba él antes? En Dios, a la diestra del trono de la majestad de su Padre, en santidad. ¿Y a dónde nos quiere llevar él? A ese mismo lugar. Punto 8. Con el fin de redimir al hombre de lo que éste es, fue hecho lo que es el hombre. El hombre es carne, y aquel verbo fue hecho carne. Punto 10. Así, literalmente, debía ser en todo semejante a los hermanos, como dice Hebreos, capítulo 2, versículo 17. Ser semejante en todo. Miren cómo dice el pastor Alonso Trevier Jones. No es solo cierto en cuanto a la forma, lo que también es en cuanto a la sustancia, ya que era como Dios en el sentido de ser de su misma naturaleza y sustancia. Y luego miren lo que declara. Fue hecho como los hombres en el sentido de serlo en la misma sustancia y naturaleza. Cristo era Dios, se hizo hombre
Y cuando se hizo hombre, fue tan realmente hombre como era realmente Dios. Es decir, si decimos que Cristo es Dios en toda la plenitud de la deidad, también tenemos que decir que es hombre en toda la plenidad como usted y como yo. Pero saben que la cosa no termina ahí, hermanos, porque ahora está en peligro nuestra salvación. ¿Por qué clase de sumo sacerdote tenga usted? ¿Y saben por qué? Porque hay dos clases de sacerdocios. Uno, el que está representado por la Biblia, Hebreos 8, y otro, el que colocó el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Y saben cuál es el sacerdocio del hombre de pecado? Miren cómo lo cambió. La Biblia nos dice que Dios tiene un sumo sacerdote, tuvo sumos sacerdotes. ¿Saben qué hizo el cuerno pequeño? La abominación desoladora. Cambió los sumos sacerdotes por obispos. La Biblia nos dice que Dios tenía sacerdotes. ¿Saben qué es lo que hizo el anticristo? Los cambió por presbíteros. ¿Saben que Dios tenía levitas? ¿Saben qué hizo el hombre de pecado? Los cambió por diáconos. Dios tenía la cena del Señor. El cuerno pequeño lo cambió por la misa. Dios tiene un santuario celestial. ¿Saben qué hizo el cuerno pequeño? Estableció santuarios de piedras y de madera. ¿Qué se realizan en los santuarios de piedras y de maderas? Se perdonan pecados. Cuando el sacerdote dice, tus pecados te son perdonados. Y si pagas una indulgencia, tus pecados son borrados. Por eso miren lo que dice esta declaración. En la apostasía, los obispos, presbíteros, diáconos y las eucaristías debían suceder a los sumos sacerdotes, sacerdotes, levitas y sacrificios del sistema levítico. Ahora bien, en las Escrituras queda patente que el designio de Dios es que Cristo, su ministerio y santuario en el cielo, verdadero objeto del sistema levítico, fue la exclusiva y auténtica sucesión cristiana a ese sistema levítico. Y ahora miren lo que declara. Por lo tanto, cuando en la apostasía, a modo de sucesión del sistema levítico, se instituyó el sistema de los obispos en lugar de los sumos sacerdotes, presbíteros en lugar de sacerdotes, diáconos en lugar de levitas y la Santa Cena como sacrificio, en realidad al introducir ese sistema como sucesión cristiana del Levítico, no se hizo otra cosa que establecer ese falso sistema de la apostasía en el lugar del verdadero, anulando esta completamente para finalmente echarlo por tierra y pisotearlo. Voy a adelantarme aquí. Y voy a colocar esta cita. Y con estas dos citas vamos a ir terminando. Miren lo peligroso de este falso sumo sacerdocio. No obstante,
el propio hombre de pecado. El misterio de iniquidad da testimonio de la necesidad de un servicio tal en la iglesia a causa de los pecados. Si bien el hombre de pecado, el misterio de iniquidad, quitó, ¿qué dice ahí? Quitó el verdadero sacerdocio, ministerio y santuario de Cristo. ¿Dónde dice en la Biblia eso? Vamos a leerlo. En Daniel capítulo 8 y el versículo 13. Miren lo que dice el profeta Daniel. Y oía un santo que hablaba. ¿Quién es este santo? Jesús. Y otro de los santos dijo a aquel que hablaba, a Gabriel: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo y la prevaricación asoladora que pone el santuario y el ejército para ser pisoteados? ¿Qué iba a ser pisoteado? El santuario. ¿Quién lo iba a pisotear? El cuerno pequeño, el hombre de pecado, el hijo de perdición, el inicuo, el papado. Miren por eso la cita, sigue diciendo: los echó por tierra, el sistema del santuario, lo pisoteó y ocultó completamente de la vista del mundo cristiano. ¿Saben cómo lo ocultó? Así, colocando obispos, presbíteros, diáconos, estableciendo la misa y colocando santuarios de piedra. Así los ocultó. Sigue diciendo: sin embargo, no desechó la idea en su totalidad, no quitó el verdadero. Así como pensó en cambiar la ley de Dios, ¿la cambió? No. Ahora, ¿puede completamente echar por tierra el santuario? No. ¿Saben por qué? Porque en la séptima trompeta dice: y en la voz del séptimo ángel, el misterio de Dios será consumado. ¿Y saben de qué habla ese misterio? De la predicación del evangelio. Que tenemos a un sumo sacerdote en el cielo, ministro del santuario y del verdadero. Eso es el evangelio. Miren qué más sigue diciendo. Y estableció en su propio seno una estructura totalmente falsa en lugar de la verdadera. ¿Saben dónde lo está estableciendo ahora? En la iglesia adventista. Miren cómo lo establece. Cristo, verdadero y divino sumo sacerdote por designio del propio Dios en el cielo, fue sustituido por un sacerdocio humano, pecaminoso y pecador en la tierra. Les hago la pregunta: ¿no es cierto eso? Miren qué más sigue diciendo. En lugar del ministerio continuo y celestial de Cristo, en su verdadero sacerdocio, basado en su verdadero sacrificio, estableció un ministerio discontinuo y terrenal mediante un sacerdocio pecaminoso y pecador, en el sacrificio diario de la misa. Y en lugar del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que el Señor asentó y no el hombre, estableció sus propios lugares de reunión, construidos en piedra y madera, y dándoles el nombre de santuarios. Así, en lugar del continuo sumo sacerdote, del continuo ministerio y del continuo sacerdocio celestiales que Dios ordenó y que son los únicos verdaderos, diseñó de su propio corazón para sustituir al anterior muchos sumos sacerdotes,
ministerios, sacrificios y santuarios en la tierra que en el mejor de los casos no pasan de ser humanos y colmo de la falsificación. Y nunca pueden quitar los pecados ningún sacerdocio, ministerio, servicio o sacrificios terrenales, en ningún santuario terrenal pueden jamás quitar el pecado. Ahora miren, ¿cuál es este sacerdocio papal? El cuerno pequeño, el hombre de pecado, el misterio de iniquidad, instauró, ¿qué dice ahí? Su propio sacerdocio terrenal, humano y pecaminoso, en lugar del sacerdocio y ministerio santo y celestial. Ahora miren el sacerdocio del cuerno pequeño. Miren cómo es ese sacerdocio. Y ustedes me van a decir si es el mismo sacerdocio de Cristo en el santuario celestial. En ese servicio, en este sacerdocio del misterio de iniquidad, el pecador confiesa sus pecados al sacerdote. ¿Y qué ocurre? Y sigue pecando. Ciertamente, en ese ministerio y sacerdocio, ¿qué no hay? No hay poder para hacer otra cosa que no sea seguir pecando. ¿Saben cuál es el sacerdocio que está en la iglesia adventista hoy? Que usted confiesa sus pecados y sigue pecando. Es el mismo sacerdocio. Mientras que en el sacerdocio de Cristo, usted confiesa su pecado. Usted se arrepiente de su pecado. Usted abandona su pecado. Y como a María Magdalena, no peques más. Miren qué más sigue diciendo. Incluso tras haber confesado los pecados. Pero esto es lo que me llamó la atención para hacer este tema, hermanos. Porque aquí ya nos incluye a nosotros. Aquí nos incluye a usted y a mí que nos está mirando. Miren lo que dice esta declaración. Pero aunque sea triste preguntarlo, los que no pertenecen al misterio de iniquidad, ¿quiénes son ellos? Nosotros, los que no pertenecemos a ese misterio de iniquidad. Miren lo que dice. Sino que creen en Jesús. ¿Quiénes son esos? Nosotros. Y su sacerdocio celestial. ¿Quiénes son esos? Nosotros creemos en Jesús, nosotros creemos en el sacerdocio celestial. Miren lo que él dice. No es cierto que confiesan ellos también sus pecados para luego continuar pecando. Díganme ustedes, ¿no es cierto eso? ¿O es falso? ¿No es cierto que confesamos nuestro pecado y luego qué hacemos? Seguimos pecando. Seguimos. Por eso dice él, aunque sea triste preguntarlo, ¿no es cierto? ¿No es cierto que tenemos el mismo sacerdocio? ¿No es cierto que confesamos que en el sacerdocio de Cristo no hay poder para limpiarnos de pecado cuando nosotros mismos confesamos en nuestras vidas que no dejamos de pecar? Tenemos el mismo sacerdocio, solamente que estamos engañados. Pero la cosa no termina ahí, hermanos, porque miren lo que sigue diciendo.
Hace eso justicia a nuestro gran sumo sacerdote. Es decir, hace justicia que Él siendo Dios se hizo carne. Hace justicia que Él siendo Dios se hizo siervo. Hace justicia eso de que Él siendo Dios no escatimó a hacerse hasta lo más bajo. Hace justicia eso, que Él dejó todo por nosotros. Y nosotros no dejamos nada por Él. Hace eso justicia. No, eso no es justo. No es justo. Y nunca lo será. Porque nos hemos vuelto insensibles al pecado. Nos gusta pecar. Ya no sentimos rencor por pecar. Eso no es justicia, hermanos. No nos engañemos. Dios lo dio todo por nosotros. Lo dejó todo por nosotros. Se hizo por nosotros hasta el más vil pecador. Y nosotros no somos capaces ni siquiera de tomar una decisión y decir, no, porque mi sumo sacerdote tiene poder. No somos capaces. ¿Y saben por qué? Porque no tenemos confianza en ese sumo sacerdote. Porque no tenemos confianza en el poder de este sumo sacerdote. Porque nuestra cristiandad es mediocre. Porque nuestro cristianismo ha sido mutilado, ha sido cambiado. Y nos hemos vuelto insensibles. Por eso miren hacia dónde nos lleva este mensaje. Es justo, dice aquí. Hace eso justicia a nuestro gran sumo sacerdocio, a su sacrificio y a su bendito ministerio. Es justo que rebajemos hacia Cristo. Su sacrificio y su ministerio prácticamente a la altura de la abominación desoladora, diciendo que en el verdadero ministerio no hay poder y virtud que en el misterio de iniquidad. Que Dios libre hoy, dice este artículo, y para siempre a su iglesia y pueblo sin más demora, de este rebajar hasta lo ínfimo a nuestro gran sumo sacerdote. Su formidable sacrificio y su glorioso ministerio. Que Dios nos libre, hermanos, de poder decir que ese sacerdocio de Cristo no tiene poder y virtud para erradicar de nosotros el pecado. Por eso dice aquí, confiemos de verdad en nuestro gran sumo sacerdote y que nuestra confianza sea realmente inamovible. Es posible oír a protestantes manifestando sorpresa por la ciega insensatez de los católicos al confiar plenamente en el sacerdote. Es decir, a veces nosotros juzgamos a los católicos por los sacerdotes que ellos tienen. Pero no nos damos cuenta que nosotros tenemos el mismo sacerdocio. Miren lo que dice. Y con respecto al sacerdocio terrenal, la sorpresa está justificada. Sin embargo, la fe incondicional en el sacerdote es totalmente correcta,
si bien debe ser en el verdadero sacerdote. Y miren hacia dónde nos lleva un falso sacerdocio. La fe en un falso sacerdocio, ¿qué dice que es? Es ruinosa en extremo. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque mientras nosotros sigamos creyendo que no hay poder y virtud para vencer el pecado en ese sacerdocio, nuestros nombres van a ser erradicados del libro de la vida. Y al ser erradicados de ahí, perderemos la salvación. Pero el principio de la confianza inquebrantable en el sacerdote es eternamente correcto. Y Jesucristo es el verdadero sacerdote. Por lo tanto, todo quien cree en Jesús, en el sacrificio que hizo, en el sacerdocio y ministerio que ejerce en el verdadero sacerdocio, debe no solamente confesar sus pecados, sino que debe entonces confiar absolutamente en el verdadero sumo sacerdote, en su ministerio, en el verdadero santuario, para acabar la prevaricación y poner fin al pecado. Ahí es donde debe de estar nuestra confianza. Hacer reconciliación por la iniquidad y traer la justicia de los siglos a sus corazones y vida. Recuérdese, hermanos, justicia de los siglos, no justicia para hoy. ¿Y qué dice ahí? Y pecado para mañana. Eso no es, ¿qué dice ahí? Justicia de los siglos o rectitud perdurable. La justicia de los siglos es traída y permanece constantemente en la vida de quien ha creído y confesado y que sigue creyendo y recibiendo esa justicia de los siglos en lugar del pecado y el pecar. Decimos amén a eso. Por eso, hermanos, al finalizar este tema, la Biblia nos enseña que nuestro sumo sacerdote tiene poder para librarnos de todo pecado. ¿Qué dice Apocalipsis 14:12? Aquí está la paciencia de ¿quiénes? De los santos. ¿Y quiénes son los santos? Los que han abandonado el pecado. ¿Saben cómo se puede leer ese versículo? Aquí está la paciencia de los santos. Los que aman a Cristo. ¿Qué es amar a Cristo? Guardar sus mandamientos. Primera de Juan 5:2. Aquí están entonces los que aman a Cristo, los que guardan sus mandamientos. Aquí están los que son santos y se siguen santificando. Como dice el pastor Alonso Trevier Jones, ahí no dice, aquí están los santos que hoy confiesan sus pecados y mañana siguen pecando. Así no dice la Biblia. Ahí dice, los que guardan los mandamientos de Dios. Y la única manera de hacer eso, hermanos, es mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria de Dios. Y como dijo el apóstol Pablo, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Ahí es donde está
Cuando hagamos eso, hermanos, cortaremos ese torrente de pecado. Ya no miremos a los hombres. Ya no miremos a las iglesias. Ya no miremos a los templos. Es hora de mirar a Cristo, nuestro gran sumo sacerdote. Porque el tiempo de dejar caer el incensario está llegando a su cumplimiento. Y los que son santos van a seguir siendo santos. Los que son mansos van a seguir siendo mansos. Los que eran borrachos ya no serán borrachos. Los que eran ladrones ya no serán ladrones. Los que eran homicidas ya no serán asesinos. Los que eran mal hablados ya no serán mal hablados. Porque ahora Cristo en toda la plenitud estará dentro de ellos. Vamos a colocarnos de rodillas y vamos a dejar este estudio en las manos de Dios. Amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos. Te ruego y te suplico, Señor, que perdones nuestra iniquidad, porque no hemos estado haciendo tu obra, Señor. Hay una cita tan solemne que dice que tu muerte en la cruz no fue solamente para redimir al hombre de la muerte, sino que fue primeramente para vindicar tu carácter ante todo el universo y declarar ante todos los mundos que justo es Jehová. De igual manera, Señor, en tu obra como sumo sacerdote, la obra tan solemne y tan especial es demostrarle a todo el universo de que los que te vas a llevar al cielo son dignos de estar ahí, porque han erradicado el pecado de sus corazones y la semilla de maldad ha sido arrancada de ahí, y son dignos para estar en el lugar donde antes estuvieron Satanás y sus ángeles caídos. Pero que este grupo, este remanente, pudo lograr y hacer en Cristo Jesús lo que Satanás y sus ángeles no pudieron hacer, que es vivir en plena obediencia a tu ley inmutable y eterna, vivir en plena santidad delante de la presencia de un gran Dios santo que habita en luz inaccesible. Y este remanente, Señor, serán aquellos que llevarán tu nombre en sus frentes. Por eso, Señor, ayúdanos a vencer lo que parece imposible humanamente, pero que lo declaraste en los labios del apóstol Pablo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ayúdanos, Señor, a aferrarnos a esa fe. Aunque a veces pensemos, Señor mi Dios, que no lo alcanzaremos, si te miramos a ti.
sí lo lograremos, como dijo el apóstol Pablo. He acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está reservada la corona de la vida, y no solamente a mí, sino a todos aquellos que creen en Cristo Jesús. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, nuestro querido y amado Salvador Jesucristo, nuestro gran sumo sacerdote. Amén, Señor. Amén, Señor. Que el Señor les bendiga, hermanos. Y